Mis queridos mini markets, bienvenidos a la pared del Salto Ángel. Felices y bendecidos, muy complacida como siempre de compartir con todos ustedes el conocimiento de astrología, cultura y espiritualidad, el conocimiento de la ciencia de la luz, el conocimiento de la ciencia integrada, ciencia de Oriente y de Occidente. Estoy muy complacida que pues tengamos la oportunidad de abrirnos hoy por hoy a un conocimiento que es atemporal, que no pertenece a un espacio físico, que está en todo lugar y que a través de estos medios tenemos la oportunidad de compartir y de encontrar también diferentes visiones, porque cada astrólogo, aun cuando cada día hay más y más páginas de astrología, pues cada astrólogo tiene una visión diferente, cada astrólogo tiene experiencias diferentes, cada astrólogo tiene su propio laboratorio experimental y cada astrólogo nos va a ayudar en un sentido diferente, puede ayudarnos en un sentido material, físico, espiritual. Entonces esta es la labor que tenemos. Y siempre es importante resaltar tanto el factor común como el factor diferencial. El factor común es el hecho de que hoy por hoy tenemos acceso a un conocimiento que antiguamente estaba oculto para nuestros antecesores. No era muy fácil acceder a este tipo de conocimiento, no era muy fácil conocer nuestra carta de nacimiento, saber si habíamos nacido con el sol en un signo determinado o en otro, conocer nuestra influencia lunar era bastante dificultoso. Sin embargo, hoy por hoy tenemos más que suficiente para nosotros buscar y encontrar conocimiento, conocernos. Entonces esa es la labor que tenemos todos. Y el factor diferencial que trato de entregar a través de estos espacios de astrología, cultura y espiritualidad es precisamente el tratar de integrar el conocimiento, abrirnos a ese conocimiento de Occidente, que es el que tenemos aquí, pero también de Oriente, porque es un conocimiento complementario que nos ayuda mucho y que nos enseña muchas veces a ver en medio de las crisis las oportunidades. En el video pasado les hablé de las crisis que pasamos las personas que ya, como yo, están en la mediana edad, que incluso esa crisis de la mediana edad quizás es un poquito más chocante en este momento de lo que pudo haber sido en otra época. ¿Por qué razón? Porque aunado a la crisis de la mediana edad, donde nos estamos enfrentando a nuevos desafíos y estamos tratando de cambiar esos paradigmas que fueron los que nos formaron, nos educaron y hasta ciertos puntos nos sostuvieron en los primeros años de nuestra vida. Ya cuando pisamos los 40, los 42, los 43 años, ya comenzamos a decir, bueno, esto me funcionó, esto no me funcionó, qué valores, con cuáles valores me quedo, cuáles valores cambio. Entonces entramos en una crisis. Aunado a ello, estamos los que nacimos en el siglo pasado con comportamientos, con modelos de conducta, con limitaciones, con condicionamiento, y estamos los que nacimos en este siglo que ya tenemos una visión más abierta, o los que nacieron en este siglo. Yo soy una madre, por ejemplo, del siglo pasado y tengo a mi hijo que nació en este siglo. Al compartir, al intercambiar mis experiencias con él, pues le digo, es maravilloso que en una generación podamos ver cómo se cambian tantas cosas en un tiempo muy corto. Antiguamente, por ejemplo, cuando yo estuve joven, era muy difícil, imposible, yo no lo hice nunca, quizás recuerdo que tenía un compañero en clase y él enviaba postales a otros países. Y a mí eso me causó intriga, y a veces recibía postales y esas postales llegaban a los 3, a los 4 meses. Entonces no teníamos la oportunidad de conversar con personas de otras culturas, con personas del extranjero, visitar otras culturas. No todo el mundo viajaba en el siglo pasado. Y sin embargo hoy tenemos la oportunidad de viajar, de conocer otras culturas, de hablar con personas en otros idiomas, indistintamente que conozcamos el idioma o no. Entonces se nos ha cambiado todo. La crisis de la mediana edad, junto con el cambio de era, junto con el cambio de siglo, entonces estamos como muy acelerados en digerir esas crisis y a través de esas crisis ganar oportunidades. Ese es parte del mensaje que les dejé en el video pasado y que tienen oportunidad de verlo aquí en el canal Orisa Mizar. Y pues el tema de hoy es bastante importante,
porque voy a hablar de este chico, que es un chico joven, todavía no llega a la crisis de la mediana edad, y me imagino pues que una vez que llegue a la crisis de la mediana edad, le va a afectar de forma muy diferente, quizás va a tener la oportunidad de asumir esa crisis con una visión diferente, porque eso es lo maravilloso de esta generación, que como estamos en tiempos de cambio y nos estamos abriendo a un nuevo mundo, las personas jóvenes, las personas de esta generación, las personas que están en este siglo con tantos cambios, pues son las personas que están más preparadas para romper paradigmas y para cambiar y para desafiar al destino, ¿eh? Porque lo que se nos decía hasta ayer era que el destino estaba escrito. Y pues muchos astrólogos hoy en este siglo hacen predicciones, hacen pronósticos y los pronósticos fallan. ¿Por qué fallan los pronósticos? La astrología no funciona. La astrología es una ciencia que falla, es una ciencia fraudulenta. No, sino que sencillamente hay aforismos que son aplicables a una época y a otra época, ¿no? Aparte de eso, que hoy hacer pronósticos es bastante dificultoso, porque en la antigüedad teníamos 2, 3 reinos, y los brahmines, los sabios, los maestros, los astrólogos, los eruditos de esa época veían la carta de rey ya, pero ahora tenemos que ver la carta de países, de repúblicas, tenemos que ver la carta de presidentes, tenemos que ver la carta de vicepresidentes, tenemos que ver la carta de los ministros, tenemos que ver la carta continental, la carta de nuestros vecinos. Entonces, hoy por hoy es más dificultoso y realizar pronósticos que tengan que ver con lo que va a suceder en los Estados Unidos, aquí y allá. O sea, eso requiere un poco de maestría mayor. La mayoría de las personas hoy en día que hacen pronósticos y que son muy famosas, pues son personas que sencillamente dicen esto va a ocurrir, y si por suerte ocurre, entonces esas personas se ganan una popularidad y son considerados videntes. Pero sin embargo, la astrología no tiene nada de evidencia, o tiene muy poco de evidencia, o si podemos combinar la evidencia con el conocimiento, pues muchísimo mejor. Pero la astrología es un estudio que se realiza en el cual nosotros, viendo a través de las influencias celestes, vamos a observar, vamos a analizar cómo las personas reaccionan ante esas influencias celestes. Estaba yo conversando y pues me dio curiosidad y sentí un poquito de inquietud el saber pues cuál es la fecha de nacimiento de este joven youtuber Alex Tienda, que se fue a Venezuela y hizo un documental del país. Él decidió dividir ese documental en 11 episodios. 11 episodios, un número maestro, un número clave, y pues ahí comenzó un poquito mi intriga, ¿no? Y muy fácil es el hecho de que cualquier astrólogo puede decir debe tener alguna configuración en el signo de Géminis, porque es un joven elocuente, es un joven muy comunicativo, que tiene muchas habilidades de comunicación, que aparte de eso lo que comunica lo comunica con gracia, con entusiasmo. Ahí tenemos la encarnación del mago, del bufón, de Mercurio, el mercader, el mensajero de los dioses. Porque Mercurio, ¿cómo vende? Porque es estudiado en estrategias de venta, porque se preparó en técnicas de venta. Mercurio vende a través de sus experiencias, contando, diciendo, hablando de sus propias vivencias. Entonces, el mejor vendedor es el que documenta y el que muestra las experiencias que tienen. Ya ahí nos damos una idea de cómo se manifiestan los arquetipos de Géminis. Entonces, este joven mexicano, un joven nacido en México, él hace viajes por todos los países del mundo. De hecho, se hizo muy popular por un documental que también hizo muy semejante al de Venezuela, pero lo hizo en Corea del Norte. Y pues es una persona que va narrando, a diferencia de otros youtubers que de repente nos muestran parte de los lugares donde visitan. Este joven se documenta mucho en historia, en la idiosincrasia de los países que visita. Entonces va narrando un poquito la historia de esos países. Lo grandioso de esto es que, número uno, cuando se hizo ese documental de Venezuela, Marte estaba transitando por el signo de Géminis. Esas son las
las pequeñas señales que tenemos que observar los astrólogos y que tenemos que observar los que somos amantes de la astrología, porque evidentemente hay diferentes niveles de preparación, pero que aunque un astrólogo tenga mucha experiencia, la astrología es una ciencia que se continúa estudiando todos los días. Entonces observamos esos pequeños detalles como el hecho de que en el momento que él decide hacer su viaje a Venezuela, que entiendo porque tuve la oportunidad de ver todo el documental que lo hizo en el mes de enero, Marte estaba transitando por el signo de Géminis. Marte es el impulso, lo que nos mueve a movernos. Se supone que pues Géminis es un signo de aire. Entonces se tiró esta aventura que muy pocos turistas en el mundo hoy quieren realizar, porque cuando nos hablan de Venezuela, evidentemente, ya sabemos que el país ha estado pasando por una crisis, ya sabemos la crisis que se ha presentado en toda América con el éxodo venezolano. Entonces, hay una cantidad de factores que son incidentes en este hecho. Y pues muchas personas dicen, rechazo esto, no quiero ir a Venezuela y menos hacer turismo porque no sé qué puede suceder. Sin embargo, él quiso precisamente romper todos esos paradigmas y dijo, voy a Venezuela a grabar un documental, a documentarme, a ver, voy a los barrios, voy a los lugares de los millonarios, voy a ver qué sucede con la economía, voy a ver qué sucede con la política. Todo eso está documentado en 11 episodios en los cuales hablo un poquito de política, de sociología, de idiosincrasia, de una cantidad de valores y principios que son los que se están moviendo en Venezuela y que de paso son muy variados, muy variados. Nosotros nos podemos dar hoy por hoy la idea de un país aún cuando es muy pequeño, pero debido a que nosotros no somos una raza autóctona, una raza, sino que somos una raza mestiza y tenemos mucha influencia del extranjero, de otras culturas. Entonces vemos, al igual que todos los países de América Latina, unos más que otros, igual sucede de este lado en Perú, hay una riqueza cultural. ¿Por qué razón? Por la influencia de diferentes culturas. Entonces, a través de esas diferentes culturas nació una gastronomía especial, nacieron formas de ser especial, nació un modelo de comportamiento diferente y poco común porque es la fusión de las culturas. Entonces, el mensaje radica también en el hecho de que nosotros, los que hemos nacido en una nación que está atravesando, que atraviesa por algunos hechos como los que han sucedido con relación a Venezuela, también sucedieron previamente con Colombia y también sucedieron con Perú. Entonces, personas que les toca migrar, que les toca salir de su país, que les toca irse a otros países y que lo hacen con sufrimiento, lo hacen con dolor, porque están dejando atrás, por lo que están dejando atrás, pero eso también a su vez es un bloque y les impide encontrar lo que tienen que ir a encontrar. Porque, pues si bien es cierto que son situaciones que a nivel físico pegan mucho, también es cierto que si hay situaciones que se presentan es por una razón. Entonces ahí está el maestro y estamos, como diciendo, buscando nuestro origen. Porque de repente nacemos en un punto físico, nacemos en un lugar físico, el cuerpo físico nace en un lugar físico, pero su alma pertenece a otro lugar. Esto fue lo que yo vi en el capítulo 11, en el capítulo final, en el episodio final del documental de Alex Tienda. Yo no vi a un mexicano, yo no vi a una persona de otra nación, sino que yo vi a una persona profundamente conmovida como si fuera el hijo de ese territorio, de esa nación. Entonces, en oportunidades, nosotros nacemos, y esto lo explica mucho y lo explica muy bien el conocimiento védico. Nacemos en un lugar, el cuerpo físico nace en un lugar, pero nuestra alma puede pertenecer a otro lugar. Evidentemente, yo soy expresión de eso. Yo nací en Venezuela, pero mi alma está en India. Todos los días, todo el tiempo. Entonces, en oportunidades estamos muy conectados a otro país, a otra cultura, y eso no significa que no sintamos amor por nuestro país de nacimiento, pero hay conexiones con otras culturas y con otros países. Y hay momentos en los cuales visitamos un lugar y hay una emoción, surge una emoción.
¿no? Ahora bien, en medio de todas esas esfinges y en medio de todas esas circunstancias que se presentan en el afuera y que en oportunidades nos hacen dudar porque sabemos que estamos atravesando por un momento crítico, no únicamente una crisis política, sino una crisis de valores, de principios, en medio de todo eso surgen esfinges que nos van a hacer dudar de si tomamos el camino correcto, si estamos haciendo lo correcto, si hacia allá es hacia donde tenemos que dirigirnos. Entonces ahí es, en ese momento de duda, es cuando nosotros estamos frente al paso maestro. Esa es la maestría que nos va a permitir saltar a un próximo nivel, porque evidentemente en el caso de Alex Tienda tiene los tránsitos de los nodos en el eje Géminis-Sagitario, y pues si bien es cierto que ya ha viajado a muchos lugares del mundo, este viaje viene a marcar un antes y un después en la vida de este empresario, y pues a partir de ahora quizás a nivel profesional muchas cosas cambien. Entonces hay un salto, porque precisamente cuando los nodos, y lo he dicho en los artículos que he entregado acerca de los nodos lunares, los nodos están transitando por el signo de Géminis y Sagitario, nodo norte en Géminis, nodo sur en Sagitario. Recordemos que siempre vamos a considerar el nodo norte, que es la cabeza, ¿no? Pero al estar en un signo, están activando el signo contrario también. Entonces, Géminis en Sagitario, Sagitario precisamente es el signo de los viajes al extranjero, es cuando hacemos viajes largos a otros países. Esto lo expliqué muy bien también en el video que realicé acerca de la crisis que está atravesando India, y hablé mucho de lo que representan los arquetipos de Géminis y de Sagitario. Profundicé en lo que representan esos arquetipos de manera tal que ustedes, pues personas que me ven y que dicen tengo planetas en Géminis, esto es lo que está ocurriendo. Se abren ciclos, se abren portales, se abren puertas, y esas puertas pueden ser físicas, como el hecho de que yo viaje a otro país y yo sea recibida por las personas de ese otro país, o pueden ser otras dimensiones. ¿Por qué? Precisamente he dicho que nosotros tenemos 7 cuerpos energéticos. El cuerpo material, el cuerpo físico es el que más sentimos, pero tenemos esos cuerpos energéticos que están ahí percibiendo también hacia dónde nos abrimos y cuáles son esas muchas dimensiones, y por eso es que tenemos que expandir nuestra visión y ver lo diferente, y ver más allá de lo material, ver más allá de la forma. Eso también lo noté en este joven, que cuando él llega a el Salto Ángel y él ve el Salto Ángel, hay una conexión de él muy profunda con la tierra que está pisando. Hay una conexión muy profunda, y evidentemente esa conexión nada tiene que ver con el cuerpo físico, porque bien él lo dice más adelante, ha viajado por muchos países, ha conocido muchos lugares hermosos, pero hay una conexión. Hay una conexión que él logra establecer en ese momento con lo mágico que está ocurriendo, con la tierra mágica que está tocando. Entonces, aquí viene eso que muchas personas sentimos. Por ejemplo, yo aquí en Perú he conectado mucho con la India, porque tengo muchos amigos que me han dicho, mira, yo siento que yo fui una india en otra vida. Y hay muchas personas aquí que se han casado con personas de la India, que han hecho un hogar, que han conectado con personas de la India, que tienen amistades con personas de la India, que han viajado una y otra vez allá. Entonces hay una conexión, así como hay muchas personas de acá que viajan a China, viajan a Japón. Entonces, en este momento de la humanidad estamos conectando tanto realidades materiales como realidades sutiles. Nosotros sentimos un amor de pronto por un país, por un lugar que nosotros pisamos, y ese amor es la conexión que traemos de otras vidas, porque muy posiblemente hubo una conexión sí física, pero en otras vidas con esa tierra que estamos pisando. Entonces fíjense lo grande de esto. Ahora bien, se presentaron algunas dificultades, que eso también tiene su razón de ser, por supuesto. No cuento con la carta natal de Alex Tienda porque no tengo la hora de nacimiento, no puedo saber cuál es su ascendente, cuál es su descendente, cuál es su medio cielo, pero sí puedo ver la ubicación de los planetas, que es muy importante. Pero analizando hoy él lanza su último video, su capítulo final del documental de Venezuela, y pues
La luna llena está en el signo de Escorpio. Sí tengo la carta de Venezuela, ascendente Escorpio. Venezuela nace como república con ascendente Escorpio y la luna llena está en Escorpio. Y yo compartía en un post que hice hace algunas horas atrás y decía que tenía muchos años que yo no veía cómo una persona hablaba de los diferentes temas, muchos de esos temas delicados y álgidos para cualquier venezolano, o para algunos venezolanos y para otros no, porque sabemos que una de las cosas que pasó con Venezuela es que hubo una fractura, hubo una división. O sea, el venezolano común se dividió, no únicamente porque tuvo que salir de su país a buscar nuevos horizontes, sino porque hay un enfrentamiento, hay una división política que incluso penetró en los grupos familiares. Familias enfrentadas, familias que no se hablaban, familias que estaban en discusión, y vi desde el primer documental de este joven cómo él habló de un antes y un después de la Venezuela de hoy, de la Venezuela de los 60, de la Venezuela de los 40, y narró toda la historia de Venezuela y cómo esta persona logró unificar en mucho lo que estaba dividido. Entonces, tenía muchos años, de hecho, yo tengo muchos años que no escribo de Venezuela. Hay algunos artículos que llegué a publicar acerca de la Carta Natal de Venezuela, pero evidentemente cuando tú entras a un terreno pantanoso y sientes que te vas a hundir y sientes que puedes herir sensibilidades y no de un lado, de otro, evidentemente la mayoría de las personas que, como dije anteriormente, somos de la era pasada, nos preparamos para ser profesionales, no para ser youtubers, y la astrología no es una ciencia que nos permite a nosotros complacer a un grupo de personas y a otro no. Hay personas que hacen astrología a través de la política o hacen política a través de la astrología, pero el que conoce la astrología y el que sabe de astrología, el que respeta esta ciencia, no puede manipular con la astrología, no va a manipular con la astrología. Entonces, oportunidades en las cuales se escribía algún artículo y serían sensibilidades porque las personas no lo tomaban como un pronóstico, sino lo tomaban como una afinidad política. Y evidentemente los astrólogos tienen afinidades políticas, o sea, uno es astrólogo, pero uno está en un cuerpo físico, uno tiene afinidades políticas, uno tiene creencias, ¿eh? Pero lo que no debe ocurrir nunca es que en los análisis de un astrólogo intervenga su ideología, intervenga su creencia. Bueno, yo tengo este espacio de astrología, cultura y espiritualidad y yo hablo de la cultura india muchísimo. ¿Eh? Y no porque yo soy fanática del gobierno indio, no porque yo soy fanática o soy seguidora de los sistemas políticos de la India o de los sistemas religiosos de la India. Hay una India cultural, hay una India espiritual y evidentemente hay una India social que es la que la mayoría de la gente muestra. La India que tiene modelos de comportamiento muy diferentes a los modelos occidentales, la India que se rige por ciertos valores y estatutos sociales que son muy diferentes a los de nosotros, pero más allá de lo que es la sociedad hay un conocimiento, hay una civilización antigua que legó un conocimiento. Ese conocimiento sirve tanto para los indios, es tan necesario para los indios como es tan necesario para nosotros los occidentales, porque es así, o sea, nosotros hacemos yoga, hacemos meditación, nos sentimos mejor, entonces hay una cantidad de conocimiento que nos entrega India que indistintamente lo que sucede en la sociedad india son recursos, son herramientas para crecer en conciencia y como humanidad. Entonces, evidentemente, ser astrólogo y entrar en estos temas de la política es un poco complejo, especialmente cuando no estamos preparados para resistir los dardos de odio en medios sociales como sucede hoy. Muy diferente a la gente joven, que pues ustedes pueden ver que el gran triunfo y la gran popularidad que ganan la mayoría de los youtubers son personas jóvenes. ¿Por qué? Porque no les importa si les dicen cosas feas, si no les dicen, sencillamente ellos toman esto como una diversión. Pero cuando hablamos de una persona que es profesional, que trabajó, que estudió, que se preparó para algo, porque la astrología, aunque nos cueste creerlo, es una profesión, se estudia. En la India se estudia en universidades. Entonces,
es una profesión y por supuesto, evidentemente, cada quien la practica de forma muy independiente. Yo respeto esta ciencia, hago honor a esta ciencia y pues no voy a manipular debido a mis afinidades políticas o a mis sentimientos políticos si yo veo un pronóstico que puede ser adverso o que puede ser contrario a lo que yo deseo como ser humano. Tenemos que ser honestos y tenemos que desarrollar la ética. Entonces, evidentemente, hoy estoy un poquito más preparada para abordar estos temas. Sin embargo, durante muchos años evité hablar de Venezuela porque había una división muy fuerte. O sea, si hablabas y decías algo de valores, había muchas confrontaciones. Todavía las hay. Todavía las hay. Y ahí mi admiración a este joven que a través de este extenso documental logró en mucho unificar. Evidentemente, luego al final, cuando ya se completan los 10 videos, él está a punto de publicar el día domingo su 11º video. El video final, los 11, el número maestro. Y ahí surge un inconveniente. Porque precisamente los chicos que sirvieron como agencia de viaje en Venezuela editaron algunas imágenes que él tenía programadas para su video y lo publicaron antes de tiempo. Es lo que estoy hablando, o sea, en oportunidades, y es muy lamentable si no tenemos claridad en cuanto a valores, en cuanto a ética, en cuanto a principios, no nos va a importar. Y es lastimoso porque es lo que le ha hecho mucho daño a Venezuela, a Colombia, a la mayoría de los países latinos. No tenemos credibilidad. Todos los países de Latinoamérica han pasado por crisis. En este momento Venezuela está pasando por una crisis por la cual ya pasó Colombia, ya pasó Perú, ya pasó Ecuador. Argentina también está atravesando una crisis. Ya en años anteriores la había atravesado. Entonces, ¿por qué los latinos en general y no únicamente los venezolanos perdemos la credibilidad frente al mundo? Tenemos que trabajar ética, tenemos que trabajar valores. Esto no es una acusación, esto es una reflexión personal que yo tengo. O sea, para yo decir que los buenos somos más, es porque yo estoy haciendo un trabajo interno. Incluso nunca digo que los buenos somos más. Sencillamente digo, yo no me defino por una identidad nacional, no me defino por una nacionalidad, me defino por mis principios y mis valores. Me siento muy orgullosa de mi origen, me siento muy orgullosa del lugar donde nací, Venezuela, hermosa, Maracay, Estado Aragua. Me siento muy orgullosa del hogar donde yo nací, de los padres con los cuales nací, pero no estoy limitada por una condición material. Dentro de la filosofía hindú, y no soy hindú porque alguien me convenció o vine a la conversión, soy hindú por conciencia. Me llegó a la conciencia. Dentro de la fe hindú se concibe a la humanidad. Lo dije en días pasados y siempre lo digo, Vasudhaiva Kutumbakam. Todos los seres del planeta somos una gran familia. No hay diferencias. Hay los bordes, las fronteras. Pues es un asunto con lo que tenemos que lidiar. El patriotismo, el nacionalismo, son asuntos sociales con los que tenemos que lidiar. Pero al final todos somos humanos, todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones, todos. ¿Qué nos va a diferenciar unos de otros? Los valores y los principios que practicamos. Hoy es muy importante la retoma de valores. Entonces, estos jovencitos venezolanos, quizás motivados a ganar like, a ganar popularidad, eso es grave lo que está ocurriendo, porque si bien es cierto, en el siglo pasado se nos enseñó a trabajar y a hacer sacrificio para lograr las cosas, hacer esfuerzos para lograr las cosas, algo que no es malo, pero que también es condicionante, porque pensamos que si no es a través del dolor y del sufrimiento, no somos merecedores de prosperidad, de riqueza, de bienestar. Entonces también eso nos condiciona, pero habiendo cambiado eso, que es una condicionante muy fuerte, ahora nos abrimos al facilismo. Ahora no nos importa vender a nuestra madre, vender nuestros valores, nuestra ética por unos cuantos likes, porque queremos dinero fácil, porque queremos reconocimiento fácil, porque queremos lo fácil, ¿no? Entonces, precisamente muchas personas humildes y muchas personas carentes de buena economía, a las cuales visitó Alex Tienda en Venezuela, le dieron todo lo que tenían,
le abrieron las puertas. Estos jóvenes venezolanos que sirvieron de guía a Alex Tienda no tenían la necesidad de quedarse con imágenes de él para publicarlas primero con el fin de ganar mayor likes o con el fin de ganar mayor popularidad. No tenían por qué hacerlo. Entonces, casualmente, ese día domingo, yo, más bien del sábado hacia el domingo, yo amanecí porque estaba trabajando y estuve viendo las historias de Instagram y precisamente veo que Alex comparte una historia en Instagram a las 5:36 de la mañana. Ya estaba amaneciendo. Y él dice, está amaneciendo, no he trabajado, no he dormido en toda la noche, estoy trabajando, estoy editando, porque hoy domingo a las 3 de la tarde voy a publicar el último episodio de este documental. Esfuerzo, amor, dedicación a lo que estaba haciendo. Y unas horas antes, estos chicos venezolanos publicaron un video con las últimas imágenes, que serían las imágenes finales de su trabajo, y pues se detuvo todo, porque evidentemente Alex Tienda se molesta y ese día no publicó el video. Pero son las esfinges, son las situaciones que se nos presentan y que nos bloquean, y pues de ahí estaba el paso maestro. ¿Será que salto al siguiente nivel? ¿Qué hago? Pasó un tiempo en silencio, pasó todo el domingo en silencio, el lunes, y el lunes anunció, mañana será publicado el capítulo. Y pues tuvo que editar el capítulo con nuevas escenas, ya tenía grabado previamente, y lanza el capítulo 11, el último capítulo de ese documental, el día de luna llena, con la luna en Escorpio. Evidentemente, la luna llena, la luna representa los pueblos, la luna representa nuestras emociones, la luna representa nuestra memoria. Estaba llena en el signo de Escorpio, signo ascendente de la República de Venezuela. Entonces, evidentemente, eso trajo una explosión de emociones, el que cada venezolano que esté en cada rincón del planeta sintiera por primera vez, o quizás lo ha sentido. Hay muchos venezolanos que sienten a su país, todos sienten a su país en pequeña, gran medida, pero por primera vez desde tierras extranjeras, el venezolano se conecta nuevamente con su país. Hubo una explosión de emociones. Entonces, fíjense cómo actúan las influencias planetarias, cómo están dentro de esta danza cósmica. Nosotros pensamos que nos movemos, que decidimos, pero todas las cosas ocurren por algo. Detrás de cada obstáculo que se presenta es porque hay oportunidades, de cada crisis que se presenta hay oportunidades, y eso no hace más que reforzar el hecho de que vamos a un siguiente nivel, vamos a crecer, vamos a expandirnos. Y pues este era el mensaje de astrología, cultura y espiritualidad que quería compartirles. Realmente me emocionó mucho el trabajo de este chico Alex Tienda. Le dejo algunas escenas que me dejaron muy sensibles, y evidentemente les invito a conectarse con él, a seguir su material, a apoyar sus videos, sus viajes por todo el mundo. La tierra es hermosa. Vasudhaiva Kutumbakam, todos somos una gran familia. El amor por nuestros países, por nuestra tierra, por nuestro planeta, es lo único que puede ayudarnos a superar todas las crisis que se están presentando a nivel colectivo. Namaskar. Wow, espectacular. Venezuela, los amo, está hermoso su país.